¿Cuáles son las causas que han demorado que se termine la evangelización del mundo? Una muy importante es que no hemos concientizado las multitudes que hay en el mundo que todavía no han escuchado una palabra de la Biblia y que ni siquiera saben que Jesús vino a este mundo para salvarnos. El Evangelio de Mateo es el que más relaciona a Jesús con las multitudes. Si ustedes tuvieran un lápiz de color y leen el Evangelio de Mateo, subrayen las muchas veces que está la palabra multitudes, mucha gente, gran gentío, y van a ver que el Señor Jesucristo estaba continuamente introduciéndose en las multitudes, porque como dice Mateo 9, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desconcertadas, estaban esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Y fue allí cuando les rogó a sus discípulos que empezaran a pedir más obreros, porque la mies en aquel entonces era mucha, los obreros pocos, y así que sigue siendo hasta este día. Pero Jesús quería llevar a sus discípulos en medio de las multitudes. Él quería transmitirles la visión que tenía para alcanzarlas. Casi siempre los discípulos procuraban eludir esta responsabilidad, pero Jesús no se dio por vencido. En una ocasión, cuando ellos querían despedir a la gente y volver tal vez a su hogar, Él les dijo: no, dadles vosotros de comer. Y Él no cesó en su empeño hasta que esto se cumplió. Los historiadores dicen que en el primer siglo el mundo tendría probablemente de 200 a 240 millones de personas. Pero sabemos que en el actual el mundo está compuesto por más de 6.600 millones de personas. ¿Y cómo estamos frente a esta gran situación, esta gran necesidad? Tenemos que reconocer que una tarea gigantesca se ha realizado a través de todo este tiempo, a pesar de las dificultades que la Iglesia ha enfrentado. Miles de hombres y mujeres se han jugado enteros para llevar el mensaje en los lugares más difíciles de la tierra. Pero también es verdad que en el año 300, el emperador Constantino dictó un decreto por medio del cual establecía que el cristianismo sería la religión del Estado. Y de esta manera unió, digamos así, el Estado con la Iglesia, o para decirlo de otra manera, introdujo en la Iglesia una cantidad de hombres y mujeres que no conocían a Dios, que no se habían convertido, que no habían nacido de nuevo. Y de ahí en adelante, evidentemente, la Iglesia frenó la expansión misionera que hasta ese entonces había estado realizando. Tenemos que decir que Dios siempre tuvo siervos fieles en muchas partes del mundo, pero también tenemos que recalcar que desde ese siglo III hasta la reforma de la Iglesia se produjo algo así como un largo paréntesis, durante el cual la Iglesia luchó con muchos problemas y la evangelización del mundo prácticamente quedó a un lado para no ser realizada. Recién en el siglo XVIII, a través de hombres como Guillermo Carey, que fue a la India, de Hudson Taylor, que plantó el Evangelio en la China, de Adoniram Judson, que fue a Birmania, David Livingstone y Carlos Stud, que se metieron en el África, y un ejército numeroso de hombres y mujeres que nosotros no conocemos, fueron retomando otra vez la visión misionera.
Y es indiscutible que a pesar de todos los esfuerzos y adelantos, todavía hay millones en los 5 continentes que no han oído ni una sola vez el mensaje de salvación. Hemos recalcado en ocasiones anteriores que los que llevan estadísticas fehacientes sobre esta necesidad nos dicen que todavía necesitamos plantar la iglesia en por lo menos 8.000 etnias, que suman algo así como una tercera parte de la población, o sea, unos 2.000 millones de personas que están esperando que el misionero llegue para hablarles del amor y de la gracia de Dios. El dicho popular que dice, ojo que no ve, corazón que no siente, nos hace saber que si nosotros no nos enteramos de estas necesidades, será difícil que oremos por estos pueblos y será difícil que hagamos algo para llevarles la palabra de Dios. En el primer año de su ministerio, Jesús ya le dijo a sus discípulos, alzad vuestros ojos, porque los campos están blancos para la siega. Y por supuesto, los discípulos en ese primer año entendieron poco de lo que Jesús decía, pero Él lo ilustró inmediatamente, porque después de ganar a la mujer samaritana y a algunos de sus amigos y otros que vinieron a investigar, Él plantó prácticamente una iglesia en 2 o 3 días, confirmando el hecho de que por lo menos allí el campo estaba blanco y la gente respondía al mensaje de salvación. Es probable que en muchos pueblos del mundo haya personas que, como Cornelio, por ejemplo, están haciendo lo mejor que saben para conocer a Dios, pero los Pedros que Dios ha llamado y enviado todavía no han llegado hasta su hogar. En estos días ha llegado acá a la Argentina una nueva edición del libro Operación Mundo. Este es un libro que todo pastor y toda iglesia debería de estudiar y utilizar. Es una verdadera geografía evangélica. En ella, en este libro se consignan más de las 240 naciones que hay en el mundo y se hace un examen de sus geografía, de su economía, de su política, de los pueblos que la componen, de las circunstancias que han favorecido la evangelización y de los problemas que la han interrumpido, de manera que es una forma de investigar la necesidad de pueblos que están lejos de nosotros, pero que están pidiendo a gritos que le vayamos a dar un pedazo del pan de vida, porque tienen hambre y quieren conocer a Dios. Las iglesias deben tomar conciencia de esta situación. Deben de informar a las congregaciones de estos problemas y estas necesidades. Tenemos que levantar la mirada y ver el mapa del mundo. Mirar aquellas castas que están en la India. Se habla de 3.000, donde el Evangelio todavía no se ha podido introducir. Debemos de mirar a la China, que aunque ha habido en ese lugar un gran avivamiento, nos informan que en el norte hay muchas poblaciones, aldeas y aún ciudades donde la iglesia no está plantada. Japón también tiene más de 1.000 pueblos sin el Evangelio. Indonesia, donde primeramente se predicó el Evangelio cuando Cari empezó a trabajar, muchas islas han sido evangelizadas, pero todavía hay islas donde el Evangelio no ha llegado. ¿Y qué podemos decir de Rusia, dentro de la cual hay muchas etnias donde no conocen la verdad de Cristo? Se han conformado con una religión popular que no satisface sus necesidades. El norte del África es una zona donde en un tiempo, especialmente en el primer siglo, había iglesias poderosas, pero en el día de hoy las 3 o 4 naciones que están allí prohíben predicar el Evangelio en una forma pública y el Evangelio se está expandiendo por medio de las iglesias casas, o sea, de las células, o sea, de aquellos que lo están haciendo escondidamente.
Europa nos está llamando nuevamente. He estado leyendo justamente en Operación Mundo que en la zona norte de Francia, en la zona norte de Alemania, ahora prácticamente no hay iglesias. Muchas de las iglesias en esos lugares se han cerrado. Y también en Italia, también en España, tal vez en Portugal. ¿Y qué podemos decir de Turquía, donde se dice que hay más de 8 provincias donde no hay ningún indicio de predicación de la palabra de Dios? América probablemente es uno de los continentes más evangelizados, pero si alzamos los ojos debidamente, nos vamos a encontrar con tribus en México, con tribus en Colombia, con tribus en Brasil, donde el misionero todavía no ha llegado y la gente no ha escuchado del amor de Dios, de la gracia y de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Esta es una de las causas fundamentales por las cuales la expansión del Evangelio se ha detenido. La ignorancia de las multitudes que hay en el mundo. Debemos de hacer un esfuerzo para alzar los ojos, para investigar, para buscar los datos, para enterarnos de cómo están estos grupos humanos enquistados en numerosos países. Les doy un dato. Camerún, ese país que está en el África, tiene más de 4.000 grupos humanos y de esos grupos solamente la mitad ha sido evangelizado. Y así podríamos recordar muchos países del mundo donde la evangelización ha comenzado, pero faltan misioneros, faltan obreros y faltan también iglesias que capten esta visión y estén dispuestos a orar por obreros, a ofrendar para que vayan y también para reconocer a los que Dios levanta en medio de ellos para enviarlos y cubrir esta gran necesidad para que la evangelización del mundo pronto pueda ser completada.